Hola, vamos a abordar la situación de cambio climático, crisis energética y colapso civilizatorio que tenemos en la actualidad y que estamos empezando a vivir. Y lo vamos a hacer en 5 bloques. Vamos a analizar cómo otras energías configuran otro tipo de sociedades, cómo pueden ser nuestros sistemas económicos futuros, qué cambios sociopolíticos vamos a vivir, cuál puede ser la velocidad, profundidad e inicio del proceso y por último hablar de que este escenario también nos abre puertas hacia mundos más justos, más solidarios, de alguna manera más deseables de vivir en él. Empecemos. Otras energías, otras sociedades. Bueno, probablemente no, sino que seguro que lo que vamos a vivir en el futuro son sociedades que están basadas en las renovables, en energías renovables. Y un mundo basado en energías renovables es un mundo distinto. En la parte de la izquierda lo que tenéis es la sociedad actual, ¿no? Tenemos mucha energía bruta, invertimos poca energía en conseguirla y por lo tanto nos queda una gran cantidad de energía neta disponible. Y vamos a avanzar más rápido que lentamente hacia sociedades como las de la derecha, mucha menos energía bruta disponible, la que nos proporcionan las renovables, mucha más energía requerida para conseguirla y por lo tanto la energía neta que nos queda es menor. Bueno, esto va a generar cambios sociales de por sí. Si la historia de la humanidad se parece a lo que veis ahí representado en verde, es decir, una disponibilidad energética cada vez mayor, de alguna manera un campo de posibilidades cada vez mayor por parte de las sociedades, que ha venido acompañado de un aumento importante de la complejidad social, lo que vamos a tener por delante es una disminución del campo de juego, una disminución de la cantidad de energía disponible y desde ahí también una disminución de la complejidad social. Si hemos vivido en sociedades agrícolas y locales, probablemente, y después pasamos a sociedades globales e industriales, probablemente lo que tengamos por delante vuelvan a ser sociedades agrícolas y locales. No me refiero a que el futuro, en el siglo XXI o en el siglo XXII, vaya a ser igual que en el siglo X o en el siglo XI. La historia no se repite y las elecciones humanas serán distintas, aunque el metabolismo vuelva a ser agrícola y aunque la sociedad vaya a volver a ser marcadamente local. Bueno, esto probablemente nos abra también oportunidades y, por ejemplo, las relaciones de dominación que tenemos en nuestra sociedad van a ser difícil que se sostengan por lo menos en los grados en los que tenemos en la actualidad. Se van a abrir ventanas potenciales, y subrayo lo de potenciales en absoluto necesarias, de liberación humana. Por ejemplo, sociedades menos complejas son sociedades necesariamente menos estratificadas y desde ahí que abran la puerta a nuevas oportunidades. Una segunda idea es que formas de sometimiento más duras van a generar más resistencias. Ya no vamos a tener formas de sometimiento basadas en la sociedad de consumo y en la sociedad de la imagen, simplemente porque van a ser imposibles, y tendremos que recurrir a formas de represivas más fuertes, y esto potencialmente podrá generar mayores resistencias. En tercer lugar, los formatos energéticos en los cuales la gente va a tener más acceso a ellos, van a ser de acceso más universal y además con sistemas tecnológicos más sencillos, van a ser potencialmente más democratizadores de la sociedad. Además, vamos a ir hacia sociedades más pequeñas, más locales, menos globales, y eso potencialmente se gestiona mejor de forma democrática. Por último, van a desaparecer grandes capacidades de controlar información en pocas manos, como pueden ser Google o la NSA, que saben más sobre nuestras vidas que ninguna otra institución a lo largo de la historia de la humanidad. Bueno, Internet tarde o temprano caerá y con ellas estas capacidades de controlar información sobre vidas de personas que a fin de cuentas son capacidades de imponer los deseos de unas sobre otras. ¿Qué nos depara desde el punto de vista económico el futuro? Bueno, lo que estamos viviendo ya es una especie de destrucción destructiva en la cual nuestro sistema económico cada vez va entrando en situaciones de crisis más gordas. Y esa destrucción destructiva tiene mucho que ver con la energía, porque a fin de cuentas, como veis en la gráfica, la energía es un elemento determinante en el crecimiento económico. No existe crecimiento económico si no hay también crecimiento en el consumo energético. Bien, lo que podemos estar empezando a vivir es que en momentos de crisis económica se pierda parte de la competencia, se dejen de pagar parte de las deudas impagables y esto haga que la economía se reactive. Conforme la economía se reactive, también se reactivará la demanda energética. Como estamos en una situación de escasez energética, se reactivará el precio de la energía, lo cual nos conllevará a otra situación de crisis y iremos bajando progresivamente en una destrucción destructiva de nuestra economía de escala, de distintos sectores productivos o en general de lo que es nuestro sistema socioeconómico. De alguna manera lo que podemos estar pasando, y veis ahí esas gráficas de quesitos en la parte superior derecha, es que pasemos de un sistema hegemonizado por el capitalismo, pero en cuyos resquicios existen otros formatos económicos, eso es cualitativo, obviamente no cuantitativo, a distintos formatos económicos en distintos lugares del planeta.
En unos casos en los cuales la economía doméstica, solidaria y popular pueda cumplir un papel mucho más importante del que tiene en la actualidad, o en otros en los que otras economías basadas en la dominación, como podría ser el feudalismo, ocupen el papel que el capitalismo no sea capaz de mantenerse. Y pensar en distintos sistemas económicos es pensar en distintos órdenes sociales, porque cada uno de esos sistemas, si lo veis en la gráfica de abajo, en la tabla de abajo, tienen distintos objetivos, distintas formas de relacionarse las personas, distintos formatos de propiedad o distintas formas de tomar las decisiones. Desde ahí, cambiar el sistema económico es también cambiar el sistema social. ¿Qué puede ocurrirnos desde distintos elementos de corte sociopolítico? Bueno, desde el punto de vista demográfico parece que lo que tenemos por delante es un descenso importante en la demografía a nivel planetario. Descenso por un aumento en las guerras, por unos recursos cada vez más escasos, descenso porque nuestro sistema sanitario va a ser insostenible, y no me refiero solamente a los hospitales, sino para alimentos tan básicos como la depuración o el saneamiento de agua potable, o porque nuestro sistema alimentario depende en gran parte de los consumos energéticos altos que tienen detrás los combustibles fósiles. Veis arriba a la derecha cómo la correlación entre el precio de la energía y el precio de los alimentos es muy estrecha, hablando de esa agricultura petrodependiente que tenemos. Y a esto se le añadirán los escenarios de cambio climático que harán que en la mayoría del planeta, la gráfica que tenéis abajo a la izquierda, pues disminuya la capacidad de producción conforme vaya aumentando la temperatura global. Desde el punto de vista de dónde habitemos, de las ciudades, es probable que vayamos viviendo un proceso de desurbanización importante. Desurbanización en primer lugar porque nuestras ciudades dependen de la entrada ingente de energía todos los días, por ejemplo, en forma de miles de camiones que entran para abastecer nuestras necesidades, y eso va a ser imposible sin recursos fósiles abundantes como los que hemos tenido hasta ahora, pero no solo por eso, sino porque quienes habitamos en las ciudades nos dedicamos al sector terciario, y el sector terciario solo se va a poder mantener de forma mayoritaria en sociedades complejas, y nuestras sociedades, en la medida que vayan volviendo a ser agrícolas, podrán ser menos complejas de lo que han sido hasta ahora, o dicho de otra manera, tendremos que dedicarnos más a la agricultura. Las ciudades poco a poco se podrán ir convirtiendo en espacios reruralizados, en los cuales distintos solares sean espacios en los cuales cultivemos alimentos, y también en minas. Esos minerales que no encontramos en otros lugares los tendremos en las ciudades. El aluminio en las ventanas, el hierro en los radiadores o el cobre en el cableado. Desde el punto de vista estatal, lo que podemos ver, ya lo comentaba anteriormente, es un aumento en los enfrentamientos por unos recursos cada vez más escasos, un Estado más policial, más represivo, pero también tenemos otros elementos, ¿no? Si hemos vivido un proceso de globalización económica y acoplado a él hemos vivido un proceso de globalización política, es posible que acoplado al proceso de desglobalización económica tengamos una desglobalización política. Es decir, que elementos que hasta ahora dependían de organismos internacionales, Fondo Monetario Internacional, Unión Europea, vuelvan a depender de los estados, o demos un salto más. Es decir, que dentro de los estados haya territorios que o bien se independicen o bien se conviertan en feudos, es decir, zonas en las cuales señores de la guerra, mafias o movimientos sociales sean capaces de articular las decisiones dentro de ellos. Vivimos en algo que se llama la sociedad de la información, pero es más que probable que lo que vayamos a vivir en el futuro próximo es una pérdida muy importante de información. Pérdida muy importante de información porque el grueso de esa información la tenemos ahora mismo en formato digital vertida a la red, vertida a Internet. Bueno, pero Internet tiene detrás unos costes energéticos y materiales muy grandes. Fibras ópticas, terminales, servidores, satélites, que tarde o temprano harán que esto vaya siendo insostenible. Y me diréis, bueno, no pasa nada, porque tenemos detrás unos sistemas de almacenamiento de energía muy importantes. Tenemos unas memorias digitales muy fuertes. Sí, son tan fuertes como corta es su vida media. Nada que ver con el tallado en piedra. En el tallado en piedra teníamos muy poca capacidad de guardar información, pero duraba durante miles de años. Ahora tenemos unas grandes cantidades de guardar información, pero con una obsolescencia muy cortita. Y me diréis, bueno, no pasa nada, porque inventaremos algo que sea capaz de no solamente guardar mucha información, sino además que la tenga guardada durante mucho tiempo. Tendríamos un tercer desafío que desde mi punto de vista ya es irresoluble, y es que para entender elementos tan complejos como por ejemplo la física cuántica, necesitamos formar a las personas durante muchos años de forma muy especializada, y esto requiere una sociedad compleja que a su vez requiere una sociedad con un alto consumo y disponibilidad energética, algo que simplemente no vamos a tener disponible. De manera que lo que nos podríamos preguntar es cuál va a ser la velocidad, la profundidad y el momento en el cual empiece este proceso de colapso. Bueno, esto va a depender de distintos factores. Voy a resaltar solamente 4 a nivel mundial.
El primero, y es lo que veis representado en la parte de la izquierda, es que mucho antes de que se dejen de exportar tanto energías como recursos de forma masiva, de tener disponibles energías y recursos de forma masiva, se dejarán de exportar energías y recursos de forma masiva. Es decir, que aquellos territorios que tengan una cantidad en su subsuelo guardada mayor tendrán una posición competitiva a nivel internacional y además tendrán capacidades de mantener su status quo durante más tiempo. En la parte de la derecha veremos que vamos a tener problemas para abastecer elementos básicos de la población, como la alimentación, de forma diferencial en distintos lugares del planeta. Arriba veis cómo en rojo se señalan los territorios en los cuales la biocapacidad está muy por debajo de la cantidad de población que existe en esa región. Esas regiones lo van a tener mucho más complicado. Abajo veis las incidencias del cambio climático en distintos lugares del planeta. Esto va a generar que haya lugares en los cuales haya posibilidades ganadoras, que se cultiven cosas que hasta ahora no se podían cultivar, por ejemplo en las regiones más del norte, pero un grueso del planeta en el cual haya una situación de clara pérdida y desde ahí situaciones cada vez más complicadas. A pesar de todo, yo creo que aunque lo que vamos a vivir son escenarios duros, son escenarios en los que también podemos tener razones para la esperanza porque se nos van a abrir puertas que hasta ahora habíamos tenido vetadas y que son puertas de esperanza. Por una parte, porque ya existe un mundo nuevo, ya existe lo que tenemos que funcionar, las herramientas para funcionar en esta situación de colapso y probablemente es más potente de lo que nos creemos y es eso que tiene que ver con la economía social y solidaria, porque las recetas del pasado son recetas del pasado que no van a ser posibles en el siglo XXI. El neoliberalismo y el keynesianismo son del siglo XX. Nunca van a poder funcionar en el siglo XXI simplemente porque se basan en un crecimiento continuado que ya no podemos tener. Además, la crisis tiene virtudes que nos activan a cambios sociales, igual que nos activan a cambios personales, y además porque nos abren, por ejemplo, sociedades menos dominadoras, como comentaba anteriormente. Además, el ser humano, como poco, tiene una aspiración milenaria a buscar la armonía con su entorno, y esto, para mí, es una razón para la esperanza. Y, por último, también hay esperanza porque la historia no es la historia de lo probable, y el futuro tampoco será el futuro de lo probable. Ocurrirán cosas que no predecíamos, y esas cosas pueden ser también razones para la esperanza.